Natalia, Harvard es tan impresionante como uno se lo imagina. Yo he visto fotos de Harvard, pero uno piensa en Harvard y dice, Dios mío, qué banco del conocimiento tan teso. Lo digo porque me invitaba y chicaneando por ella, ya no chicanea, pero yo sí. Hizo su especialidad en Harvard. Estudiar allá es una experiencia maravillosa. En realidad sí, ¿sabes qué? Pero de las cosas que yo más me impacté en Harvard no solamente era pues de la parte de las instituciones, del hospital, sino de la calidad humana, porque conoces profesores y gente con una trayectoria y una experiencia de vida muy amplia y que sin embargo son absolutamente generosos y humildes en su conocimiento. Entre más saben, más son capaces de decir no sé o no tengo la respuesta. Eso es uno de los aprendizajes más bonitos que yo me llevo de la universidad y el tiempo que estuve allá. Y es un asunto muy interesante saber que el tema del estrés se maneje en una institución como Harvard, porque últimamente yo he aprendido mucho con este programa que de verdad el estrés puede enfermar, ¿cierto? Pero que también hay un estrés positivo que es el que nos mueve, sí. Y que hay evidencia científica justamente de la relación del estrés y la salud física, ¿cierto, Natalia? Así es, entonces esto viene hace más o menos desde 1960, viene el doctor Herbert Benson, que es el fundador del programa en la universidad, es un cardiólogo incluso, él es cardiólogo de la universidad y empezó a notar que había una diferencia muy marcada en el comportamiento de sus pacientes. Entonces decía, ¿por qué estos pacientes se recuperan más fácil de las cirugías de corazón abierto? Tienen menos arritmias, mejoran y controlan mejor su presión arterial, que es lo que ellos hacen, que hace que tengan una respuesta tan favorable frente a estas enfermedades crónicas. Y empezó a estudiar y se empezó a dar cuenta que estos pacientes eran pacientes que tenían hábitos que venían del Medio Oriente o del Oriente, ¿cierto? Y que entre ellos meditaban, entonces tenían una capacidad distinta y tenían una resiliencia distinta y que mucho de eso venía del manejo del estrés. Entonces empezó a estudiar el estrés a raíz de esto y fue uno de los primeros centros de evidencia científica. Hoy en día te digo que si te vas para Stanford tienen evidencia científica, si te vas para Massachusetts tienen, o sea, las grandes universidades ya están pensando mucho en estrés. Cuando hablamos de evidencia científica con relación a nuestro tema de hoy, es que ya se han hecho estudios de investigación en seres humanos, han comparado, total. O sea, esto no es nos parece que, sino que está la prueba, por decirlo así. Está la prueba, es una evidencia científica que si bien es nueva, porque en medicina lo que es hace 40 años se considera todavía que está nuevo, pero es suficiente para pensar que realmente el estrés no solamente es el causante de muchas de las enfermedades que vemos en la actualidad, sino que es un marcador de mal pronóstico. Es decir, un paciente que tenga altas cargas de estrés es un paciente que va a responder con mayor dificultad a los tratamientos, que le va a dar más dificultad a acogerse a los cambios en el estilo de vida, que el pronóstico va a estar más enredado, por decirlo de manera más familiar, ¿cierto? Entonces, manejar el estrés a la par que uno está manejando una enfermedad es absolutamente importante porque él va a ser o un marcador de bueno o de mal pronóstico. Y lo dice una médica de la Universidad CES, especialista en medicina, mente y cuerpo, con énfasis en el manejo del estrés en Harvard, como les contábamos. Contanos un poquito como de ese recorrido y por qué te has dedicado a este tema de mente y cuerpo y estrés. Listo, entonces el recorrido empieza, en realidad yo siempre quise hacer cardiología y dije yo voy a hacer cardiología, me encanta la cardiología y todavía me encantan los pacientes de cardiología. Pero por cosas de la vida terminé encontrando este programa y dije yo esto me lo sueño hacer porque creo que la medicina tiene que empezar cada vez a ser más integral y si bien es un propósito que muchos centros tienen acá en la ciudad, el sistema todavía, digamos que no permite que uno logre explorar esa integralidad desde donde uno quisiera. Entonces yo dije voy a ver este programa acá y lo voy a dejar ahí como esperando a ver qué pasa y si puedo me presento al programa. Las cosas se dieron, me presenté al programa y pasé. A mi sorpresa porque realmente yo no pensé que iba a pasar, pero pasé al programa y en realidad es que te das cuenta cada vez que estudias y profundizas más en el tema que es una necesidad que todos tenemos. Que muchos de los pacientes salen de la consulta clínica y cada vez con más frecuencia con la recomendación de bájale al estrés. Entonces, ¿cómo le bajo al estrés? Si finalmente lo que me tiene enfermo es el estrés, me estás diciendo, pero no tengo ni idea de cómo voy a organizar mi vida porque no le veo solución a los problemas que tengo. Entonces,
cómo nosotros los médicos podemos empezar a intervenir también en eso, o sea, que no solamente sea la recomendación de bájale al estrés, sino ven, vamos a hacer esto para manejar el estrés. Y sobre todo, algo muy importante es medir el estrés, porque ni siquiera sabemos que el estrés se puede medir y biológicamente yo tengo que medir unos marcadores para mirar cómo te estás comportando, si realmente hay una carga de estrés, no solamente mental, sino física, que sea relevante y que explique el cuadro que estás presentando, o sea, contextualizar. Para adelantarnos al final, el título es Manejo del estrés, ¿cómo lo logro? Vamos a hablarlo todo el programa, pero al final vamos a decirles que sí es posible lograr manejar el estrés, porque no se trata de terminar con el estrés, sino de manejarlo. Bienvenida, Natalia. Gracias. Adelante, siéntate, te puedes sentar aquí en este sofá. Pues televidentes han visto, pues hoy es nuestro segundo programa del año y están muy planeados justamente en comenzar. Y como yo sé que ustedes y yo y nosotros manejamos estrés, seamos personas que tengamos actividad laboral, sean niños, sean jóvenes, sean jubilados, todo el mundo, Natalia, maneja algo de estrés. Me parece rico en esta semana de arranque recordar que si está bien estar alerta, ¿cierto? Y tener como motores que lo hagan a uno hacer las cosas con agilidad, si a uno le gusta así, también hay que bajarle el voltaje, porque si nos estresamos negativamente, antes empeoramos las cosas. El estrés, ¿es normal hasta qué punto, Natalia? Mira, el estrés no solamente es normal, sino que el estrés es algo positivo, es decir, todos los seres humanos tenemos que tener un nivel óptimo de estrés. Eso se llama la U, es una U inversa del comportamiento del estrés versus el desempeño de las personas. Entonces, cuando tenemos muy bajito estrés o cuando tenemos mucho estrés, el desempeño se va a ver alterado, ¿cierto? Porque no voy a tener un desempeño óptimo. Pero cuando yo logro estar como en un promedio adecuado, en el que yo sienta que tengo una motivación, que tengo una capacidad de movilizarme, que tengo un proyecto, que tengo energía para hacerlo, pero que finalmente tengo también una capacidad para relajarme. Si tú me preguntas dónde uno sabe, es cuando las personas dicen, soy capaz de dormir, no me quedo pensando, no me levanto a las 3 de la mañana a resolver problemas ni a planear cosas de la oficina. Cuando son capaces de simplemente desconectarse, de concentrarse en lo que están haciendo, o sea, llego a mi casa y el tiempo para mis hijos es para mis hijos, no me quedo atrapado en los temas laborales. O cuando estamos hablando de las personas jubiladas, que eso es súper importante porque muchos me dicen, no, es que los jubilados tienen mucho estrés, porque finalmente llegas a un punto de la vida en el cual si tú no has hecho un proyecto en desarrollar hobbies y actividades, pues el nivel de estrés va a ser tan bajo que el desempeño también. Entonces, incluso hay estudios de investigación que hablan sobre un declive cognitivo en los pacientes que tienen muy bajo nivel de estrés. O sea, hay que buscar estar estresados, pero un estrés rico, ¿cierto? Que uno sienta que uno es productivo, que uno es útil, que cognitivamente yo le estoy dando tareas a mi cerebro para que tenga un esfuerzo que tenga que hacer, ¿cierto? No solamente leer, sino entonces aprende un idioma, toca un instrumento, métete en una clase de algo que nunca has experimentado antes, porque eso se llama neuroplasticidad y la tenemos hasta el día que morimos, y es la capacidad entonces de unir, de no solamente generar mayor cantidad de neuronas, sino de que esas neuronas se conecten entre ellas y que siempre estamos creando vías nuevas cerebrales, y esa expansión se llama neuroplasticidad. Entonces eso está hasta el final de la vida. A tu consultorio te consultan, valga la redundancia, con relación al manejo del estrés, ¿personas de qué tipo? Mira, a mi consultorio llegan dos tipos de personas. Las personas que tienen una alta percepción de estrés, es decir, los que llegan y me dicen, Natalia, me siento absolutamente estresado y vengo a que me ayudes a ver qué podemos hacer. Y las otras personas son personas que ya tienen alguna enfermedad de base, generalmente enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, el hipotiroidismo autoinmune, obesidad, pacientes que tienen tabaquismo y que no son capaces de dejarlo, pues cáncer. O sea, tengo muchas enfermedades crónicas dentro de lo que hay y me dicen, es que yo tengo esta enfermedad y me remitió el médico, o quiero aprender a manejar el estrés porque creo que es uno de los, digamos, de las cosas que me faltan para poder estar bien del todo en este tratamiento que estoy haciendo. Perfecto. Vamos a abrir nuestra línea WhatsApp, es el 305-316-6560. Hoy en Sana que Sana estamos hablando del manejo del estrés con la médica Natalia Pardo Restrepo. Tenemos este programa enterito para ustedes, para ayudarles de pronto a elaborar estrategias que le indiquen a usted, que le ayuden a manejar el estrés.
Tan siente uno que el estrés afecta la salud física. ¿Es verdad, por ejemplo, que una taquicardia puede ser producto de un estrés? Esa hipersudoración puede ser producto de un estrés. Claro. Los vasitos, ponerte rojo, es físico, puede ser producto de un estrés. Todo eso va ligado, Natalia. Mira, el estrés es una respuesta de supervivencia. En realidad, por eso es que consideramos que el estrés es algo positivo en la vida, porque nos ayuda a sobrevivir a lo largo de la historia de la humanidad. Se ve peligro, se estresó y salió corriendo, por ejemplo. Se llama lucha o huida, esa respuesta que tanto necesitamos en muchas ocasiones de la vida. Entonces, lo que pasa en el cuerpo cuando nosotros percibimos que hay una amenaza, que es cuando nos sentimos estresados, porque para tú estresarte tiene que pasar una de dos cosas. O tú te percibes en una situación de amenaza, o tú tienes la creencia de que las herramientas que posees no son suficientes para superar a ese evento que está sucediendo. Entonces mira que están ligados de entrada a la percepción y a la creencia. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante, por eso es que hay situaciones que hay personas que le generan estrés que a otras no. Y es por la forma como lo percibimos. E incluso hay eventos positivos de la vida que nos pueden generar estrés. Ganarte la lotería te puede dar estrés. Me voy a casar. Me voy a casar, me da estrés. Me voy a pasar de apartamento y el apartamento puede ser más grande, más bonito, pero me da estrés. ¿Cómo lo voy a llenar? ¿Cómo voy a hacer para pagar entonces la cuota de crédito? O sea, eventos positivos de la vida también pueden estar ligados con el estrés y no pasa nada, es porque hay una creencia y hay una percepción que está jugando ahí un papel supremamente importante. Entonces, una vez estamos estresados, ¿qué pasa? Entonces, el cerebro dice, estamos en condición de estrés, entonces tiene que subir la presión arterial, entonces por eso empiezas a sentir que incluso nos ponemos pálidos. Muchas veces, si solamente nos ponemos rojos, es en ciertas partes porque hay una redistribución del volumen de sangre, aumenta la frecuencia cardíaca, hay un cambio en la digestión y esto es muy importante. O sea, la sangre cuando tú estás estresado no está principalmente en el aparato digestivo, sino que está redireccionado a los músculos por si tienes que salir a correr o a luchar. Entonces, la digestión no es muy buena. Por lo general, o no nos da hambre o nos caen mal los alimentos que comemos cuando estamos en estrés. Por eso hablan de gastritis y estrés. Por eso, exactamente, esa relación es muy común, además porque se empieza a producir más ácido clorhídrico en el estómago. Y entonces a nivel metabólico también hay unos cambios, se eleva el cortisol, que es una de las hormonas principales, y la orquestadora, pues como la directora de orquesta del estrés, que es el cortisol, también se eleva en sangre, y hay unos cambios cognitivos de los cuales nunca nos hablan. Y esta parte me parece muy bonita que le contemos a las personas que nos están viendo, porque cuando tú estás estresado se bloquea la corteza prefrontal, que es esa parte del cerebro que nos permite a nosotros ejecutar todas las funciones cognitivas superiores. Es decir, la capacidad de tú analizar, de interpretar, de planear, de comunicar, todo eso está bloqueado en situación de estrés. Perfecto. Muy bien, seguimos hablando entonces con nuestra invitada de hoy. Ahorita me decías, Natalia, que hay como unos indicadores, hay una manera de hacer una medición de mi nivel de estrés. Sí. Me imagino que eso es lo primero que haces en consulta, de alguna manera. Exactamente. Mira, en la consulta, en la primera parte, lo que hacemos es hacer un análisis de la parte de la historia clínica y mirar factores que nos hagan vulnerables al estrés, porque es que todos tenemos una vulnerabilidad distinta y eso tiene que ver con la genética, esto tiene que ver con la historia de vida, con los eventos adversos en la infancia, que es un tema tan importante en la actualidad, tiene que ver con la personalidad que tú tienes. Entonces hacemos un análisis como de qué vulnerabilidad hay, pero adicionalmente qué antecedentes tienes y la parte mental y emocional cómo está. Perfecto. Y después de eso es que yo les digo, bueno, vamos a medir, porque ya tenemos la parte mente, acuérdate que es mente y cuerpo, entonces hacemos el análisis de la parte mental y emocional y la parte entonces corporal. Después del examen físico le pido al paciente unos marcadores, entre ellos está el cortisol en saliva, la dihidroepiandrosterona, se le pide hemoglobina glicosilada, se les pide perfil lipídico y hago un examen que es muy particular que se llama un Holter neurovegetativo, que lo hago en un sitio específico de la ciudad que lo tienen, que es un examen que me ayuda a mí a mirar mucho el balance simpático-vagal, que es como el nivel de estrés y la capacidad de relajación del paciente. Pero en términos generales, para que nos automiremos televidentes y nosotros, sí. Y recapitulando un poco lo que dijiste ahora de los asuntos a los que uno debe estar alerta, ¿podría yo estar estresado en niveles ya negativos cuando en mi vida cotidiana, qué sucede? Aunque ya nos lo habías contado un poquito. Pero no, súper importante, porque los síntomas de estrés son muy distintos de persona a persona. Entonces, ¿qué te puede pasar? Hay 5 aspectos que se ven comprometidos cuando estamos en situación de estrés. Entonces, la parte, por ejemplo, social.
Cuando uno está estresado hay una tendencia muy marcada al aislamiento social. Entonces evito salir con mis amigos, ya no voy a los sitios a los que me invitan, estoy más como encerrada en mi casa y me busco como no tener tanto contacto social. Esa es una parte. La otra parte es la parte cognitiva, entonces hay olvidos frecuentes, hay incapacidad para concentrarse, hay irritabilidad en la parte emocional, nos ponemos irritables, intolerantes, incluso puede haber un llanto más fácil o una sensación de desesperanza, de angustia, de desasosiego. En la parte emocional es muy común que eso pase cuando estamos en situación de estrés. Y en la parte física, entonces hay muchos síntomas, hay pacientes que dicen se me va a salir el corazón del pecho, o sea, yo siento, otros que dicen se me hace un taco acá en la garganta, o empiezo con sensación y con ganas de vomitar, todo lo que como me cae mal, y el sueño es un marcador súper importante de estrés, porque es el momento donde nosotros nos relajamos y hacemos una fase de recuperación. Entonces, cuando no dormimos, ojo, algo está pasando. Vea esta pregunta, Natalia, buenos días también para ti. Para preguntar, ¿por qué cuando me estreso me duele la cabeza? Y eso también, es que tengo entendido que las personas con migraña muchas veces su detonante es el estrés. Es el estrés, exactamente. Mira, la migraña como tal es una vasoconstricción y una vasodilatación, entonces cuando tú estás estresado hay vasoconstricción porque se activa el simpático. Es un efecto fisiológico del estrés. Entonces, en ciertas personas, cuando están muy estresados, esa misma vasoconstricción es el detonante para que se dé el episodio migrañoso. Entonces, sí se asocia muchísimo. Lo importante es uno empezar a entender cuáles son los detonantes, o sea, qué es lo que te pasa y cómo estás reaccionando frente a eso, porque, ojo, por lo general, casi siempre nos detonan los mismos eventos. Es como si nos chocáramos siempre con la misma piedra. Y esa es una de las estrategias que les vamos a enseñar más adelante, sí, ¿cierto? Exactamente. No se trata de evitar, pero sí de aprender a conocernos y saber qué asuntos capotear de la manera adecuada. Eso es una sabiduría de la vida, o sea, la recomendación más importante es, ojo, aprendan a aceptar lo que hay que aceptar y lo que tiene solución y se puede modificar, entonces hay que trabajar sobre eso. Pero la aceptación es una de las cosas que más trabajo nos da a los seres humanos y sin embargo es una de las tareas más importantes en la vida que tenemos que hacer. ¿Tiene preguntas sobre el manejo del estrés? Aquí estará con nosotros hasta las 12 del día Natalia Pardo, médica especialista en medicina, mente y cuerpo y énfasis en el manejo del estrés. ¿Y sabe qué institución está muy estresada por estos días en Medellín? La Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia. Por eso vamos con nuestra sección Noticias Sana que Sana. Elizabeth Bedoya es bacterióloga del Banco de Sangre, por ahí va la cosa, de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, muy bien, muchas gracias. Feliz año para ti. Lo mismo, Guita. ¿Qué es lo que pasa en esas neveras del Banco de Sangre? Bueno, empezamos el año con las neveras vacías. ¿En rojo? Sí, la sangre. Nuestras reservas están totalmente agotadas. Hay que agradecer a la comunidad que se ha movilizado con el llamado que hemos hecho por los diferentes medios de comunicación, nos han ayudado, pero como empezar el año fue tan difícil, esas reservas se agotan, o sea, hacemos el día a día. Y Cruz Roja tiene a su cargo 24 instituciones clínicas a las que tiene que distribuir sangre. Empezar el año fue difícil por eso, porque la gente no va, no dona, está en sus fiestas, está en vacaciones, pero los enfermos están. Todavía tenemos enfermos con patologías que requieren transfusiones, cirugías que han tenido que ser aplazadas porque no hay disponibilidad del recurso para hacer la cirugía. Entonces el llamado es a eso, a que vayan a la sede. Este fin de semana vamos a estar en centros comerciales con la red de bancos, porque no es solo Cruz Roja, son todos los bancos de la ciudad los que están en déficit. Entonces lo importante es que donen todos los tipos de sangre. Y vamos a estar en el municipio de Yarumal. Este fin de semana. Sí. A ver, vamos a estar. ¿En dónde y en qué horarios? Vamos a estar el sábado en el municipio de Yarumal, en el parque. Con la superunidad de ustedes para hacer las donaciones, ¿cierto? Claro que sí. Estamos allá con la unidad, con carpa, desplazamos mucho personal para atender a todas las personas que se acerquen y hacerlo ágilmente, profesionalmente, que se sientan bien atendidas y que sepan que nos están ayudando, que están dando un regalo de vida, que realmente tenemos las reservas muy bajas, pues
hace mucho que no nos veíamos así. Este año fue Te iba a especialmente preguntar difícil. eso, que me imagino que es cíclico eso de que cada comienzo de año reduzca, pero esta vez fue más. Sí, esta vez fue más, desafortunadamente cada vez hay más restricciones con esto de los tatuajes, la gente sale de vacaciones, está tomando licor o no está muy dispuesta como a desplazarse a donar o simplemente se le olvida, no saca el tiempo para hacerlo y realmente sí lo necesitamos. Las campañas no han sido tan exitosas como siempre, pero a sede la gente sí está yendo. Con estos llamados hemos visto que la gente va, nos ayuda, pero necesitamos más, que sea un voz a voz. Si ya fue, si ya nos ayudó o si por alguna de las restricciones no puede, que le diga a un familiar, que le diga a un amigo que vaya, que sí puede hacerlo. Y también estamos haciendo el llamado a las empresas. Si conocen una empresa que quiera hacer la campaña de donación de sangre allá, nosotros nos desplazamos, es que nos llamen a la Cruz Roja. Perfecto. Antes de empezar, porque te quiero preguntar, hablaste de tatuajes, en fin, vamos a empezar a hablar de mitos y verdades con relación a la donación de sangre. Ustedes abastecen 24 municipios, ¿cómo es el asunto? 24 instituciones. 24 instituciones, sí, ¿cómo es Medellín, eso? su área metropolitana y algunos fuera de Antioquia como Santa Fe de Antioquia, ¿Ustedes son el banco de Caucasia. sangre de ellos? Sí, somos proveedores de ellos. Perfecto, o sea, imagínense la importancia, por Dios, no es solo para Medellín, es para una cantidad de gente. ¿Cuáles son los motivos que más hacen que la gente no done, además de la perecita de la media hora, así mucho que implica este asunto? Pero ¿cuáles son esos motivos culturales o clínicos que hace que la gente no done para que empecemos a poner, no es cierto? Claro. Mucha gente lo hace por miedo, realmente no es doloroso. Es un pinchacito. Sí, es un chuzoncito que es el mismo que se realiza cuando se hacen exámenes de sangre. Otro de los motivos es que engorda. Y eso es mentira. Eso es un mito porque no va a cambiar el metabolismo, lo que se saca es muy poco, es 450 centímetros cúbicos, entonces eso no te va a hacer falta porque para eso se hacen estudios previos de tu peso, que debe ser más de 50 kilos, otros análisis de hemoglobina para ver que sí puedas dar esa cantidad y que no quedes descompensado, entonces no se altera el metabolismo. Las personas que creen que tuvieron hepatitis en su niñez que ya no pueden donar, sí pueden hacerlo, siempre y cuando haya sido antes de los 12 años, que no hayan iniciado vida sexual, pueden donar perfectamente. Los hipertensos, siempre y cuando estén en tratamiento, controladitos, igual allá se les hace un chequeo de presión, hay personal médico encargado, pueden donar. Las personas diabéticas que toman medicamentos orales, o sea, pastillitas, no insulina, sino los que toman pastillitas, pueden acercarse a donar también, lo mismo que los que sufren hipotiroidismo pueden hacerlo. Tatuajes y donación. Claro, tatuajes. Es muy importante tener en cuenta que sí pueden donar, siempre y cuando lleven más de 6 meses de haberse realizado el tatuaje. Hay que tener en cuenta que si tu pareja se tatuó, tú también quedas en ese periodo de restricción de 6 meses, porque son riesgos compartidos. Al compartir relaciones sexuales estamos compartiendo los riesgos que él haya adquirido cualquier enfermedad. Súper importante. ¿A partir de qué edad? ¿Qué peso mínimo es el que se debe tener? Cuando yo alcancé el peso mínimo, me puse feliz por la donación de sangre, pero no por el peso. Yo antes no podía, por flacuchenta. Claro que sí. Entonces, debe ser más de 50 kilos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo una volemia determinada. Recuerden que se saca casi medio litro de sangre, pero ese medio litro depende que tengas una buena volemia, esa volemia depende del peso, de la estatura. Entonces, personas de menos de 50 kilos los afectaríamos, les causamos unas anemias crónicas, una baja de presión, los descompensamos y no es la idea. Más de 50 kilos. Más de 50 kilos. Y que sean mayores de edad, que presenten su cédula física al momento de donar. ¿Por qué? Porque esto es un documento legal que requiere soportes cuando hacemos las pruebas biológicas, en caso de que alguna dé positiva. Si es un menor de edad, tendríamos que decirle a su acudiente, se supone que eso es confidencial, entonces por eso es que lo hacemos así, que sean mayores de edad. ¿Cada cuánto podemos donar, Elizabeth? Bueno, las mujeres cada 4 meses y los hombres cada 3, pero si es población que es menor de 30 años, se debe hacer cada 6 meses. ¿Y eso por? Pues porque la periodicidad, sí, como según las condiciones. Son unas disposiciones del instituto basados en estudios biológicos que han hecho. Las mujeres nos recuperamos un poco más lento porque tenemos pérdidas menstruales. Entonces nuestra hemoglobina se baja un poco más, la recuperamos un poco más lento, hay que darle un periodo al cuerpo de reposición. Por eso las mujeres siempre tenemos que esperar más tiempo para donar. Cuando voy a ir a donar, ¿cómo me debo disponer? ¿Debo estar en ayunas? ¿Debo haber comido algo? ¿Cómo debo estar dispuesta para hacer la donación de sangre? Listo.
No es en ayunas, todo lo contrario, que no lleven más de 4 horas de un ayuno. Le da un sí. suponcio. Sí, porque igual cuando donamos sangre bajamos un poquito la glucosa, bajamos un poquito la presión, entonces la idea es estar en buenas condiciones, que hayan comido. Es muy importante hidratarse bien todo el día de la donación, porque al fin y al cabo la sangre es líquido, es agua que estamos sacando de nuestro cuerpo, entonces hay que reponerlo. Y pensar que vamos a salvar vidas, dejar de pronto el estrés un poquito del miedo, todo eso, y pensar es que estamos ayudando. Son de 5 a 10 minutos la extracción de sangre. Todo el proceso en total se demora más o menos media hora porque hay que llenar una encuesta, hay que hacer exámenes, la evaluación del médico, pero realmente el proceso de flebotomía, que es el hecho de sacar la sangre de la bolsita, se demora entre 5 máximo 10 minutos. Es una rigurosidad impresionante la del Banco de Sangre de la Cruz Roja frente al análisis de esa sangre. Tú decías, si esa sangre no se encuentra apta, inmediatamente se informa pues a la persona para ponerlo a tanto de la situación. Eso es bien importante, ¿no? Claro que sí, esa sangre hay que incinerarla, hacerle pues otras pruebas confirmatorias al donante, hay que informarlo porque hay que dirigirlo a su EPS. Eso es muy importante también, que tengan EPS al momento de donar, porque no se puede dejar una persona que de pronto tiene una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad que de pronto ya se esté presentando crónica y hay que mandarlo a tratamiento, hay que redirigirlo a su EPS para que le hagan seguimiento, tratamiento, entonces por eso es tan importante. Decías muy bien que todo tipo de sangre, porque también hay como un concepto que la mayoría, por lo que yo me he dado cuenta, somos O positivo, entonces la mía es muy escasa, ¿para qué la voy a donar? Justamente, pues porque el O positivo se va volando. Todo tipo de sangre es bienvenida en el banco de sangre, ¿verdad? Claro que sí, la gente dice que la mía es muy común, entonces ¿para qué la voy a donar? No. Como es más común, hay más pacientes con ese tipo de sangre. O positivo se requiere mucho, porque el O positivo es compatible con otros tipos de sangre, entonces en casos de emergencia uno la pone. Lo mismo que el O negativo, que es el donante universal, que se usa en emergencia, se usa para bebés, se usa para embarazadas. Entonces esa es muy escasa y se requiere mucho. Son los kits de emergencia que mantenemos en los sitios de urgencias de las clínicas. Perfecto. Entonces, ¿cómo se dice? Yarumaleños, yarumalenses. Para los habitantes del municipio de Yarumal, recuerden que el próximo sábado hay jornada de donación con la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, que estén muy pendientes, estarán en el parque, ¿sabes? En el parque principal. En el parque principal se van desayunaditos, con 40, 30 minuticos disponibles y se van después con la satisfacción de haber salvado una vida, ¿no? Claro que sí, ese municipio siempre nos ha ayudado mucho. La invitación es que sean más, a que le digan a todos sus conocidos, a su red que tengan, que vayan, que nos ayuden, que estamos necesitando en este momento más apoyo que nunca. A los empresarios apunten este teléfono 350-5300 para que convoquen a la Cruz Roja, que tiene una unidad móvil de donación de sangre muy moderna, muy especial, y pueden ir a las empresas a captar pues estas unidades de sangre. Y a nosotros, todos nosotros, saquemos un ratico en Guayabal. ¿Qué horarios manejan? Es en la sede de Guayabal, ¿no? Claro que sí, estamos de lunes a viernes de 7 a 4:30 en jornada continua. 7 a 4:30 de la tarde en jornada contigua, cada 4, cada 6 meses, según nuestra posibilidad y nuestras condiciones, podemos estar donando sangre. A Elizabeth Bedoya, bacterióloga del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, gracias por estar con nosotros y que se llenen esas neveras del Banco de Sangre, que no es solo por el otro, es por nosotros mismos y por nuestros familiares. En cualquier momento nosotros podemos necesitar justamente de esas bolsitas. Gracias, Elizabeth. Claro que sí, mil gracias por la invitación y allá los esperamos a todos. Claro que sí, nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando del manejo del estrés. Cuando regresemos seguiremos dando recomendaciones y estaremos ahorita muy pendientes de sus inquietudes que nos están enviando al 305-316-6560. Ya regresamos a Sana que Sana. El manejo del estrés es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Algunas recomendaciones muy básicas, muy de sentido común, pero hay que recordarlas. Para el manejo del estrés, duerma lo suficiente, haga alguna actividad física, busque la compañía de sus seres queridos, no se aísle, como nos lo decía Natalia, identifique las actividades que le generan tranquilidad y al contrario, las que no le generan tranquilidad, que algunas de pronto se pueden evitar. Si yo me siento muy mal cuando trasnocho mucho y al otro día llego muy trasnochado a la oficina y eso me genera estrés,
o me intente no hacerlo. Es cierto que hay cosas que no se trata de evitar y de dejar de vivir, pero si hay asuntos que uno puede detectar que me hacen mal, entonces no los voy a volver a hacer. Totalmente, o llegar al justo medio también es muy importante, o sea, saber que hay cosas que definitivamente debemos evitar o cuáles uno es capaz de moderar. Yo creo que eso es más importante incluso, moderar ciertas conductas que tenemos y que con el estrés se incrementan mucho. Pasa con frecuencia que los pacientes dicen, estoy fumando mucho más de lo que fumaba, ahora consumo mucho más alcohol de lo que estaba consumiendo, comiendo muchísimo más de lo que como, y por lo general cuando estamos estresados no nos da un deseo por un brócoli, sino por un chocolate o por un helado, ¿cierto? Entonces estas conductas son también uno de los síntomas de estrés para que reconozcan que son alertas. Perfecto. Nuestra línea abierta 305-316-6560 y aquí van preguntas para ti. Buenos días, ¿cómo manejo el estrés como paciente con dolor crónico en un servicio de urgencias? Qué buena Muy pregunta. buena pregunta porque eso sí que genera estrés. Qué buena pregunta. Y estrés afecta al dolor crónico. Claro. Es una relación. Es una comunicación bidireccional y para todos los pacientes con dolor crónico, entonces la respiración es uno de los grandes aliados en el manejo del estrés. Y por lo general cuando estamos con dolor la tendencia es a respirar mucho desde el tórax, no desde el abdomen, y lo hacemos de manera muy superficial y rápida porque claro, como estás adolorido, entre menos movimiento tengas, percibes que menos dolor vas a tener. Entonces hay que empezar a respirar profundo por la nariz y desde el abdomen, intentando que el tórax se mueva lo menos posible, tomando aire muy profundo de manera controlada, y de esa manera vas a empezar a relajarte y vas a sentir que el dolor puede ir disminuyendo en cuanto a intensidad. Entonces hay muchas estrategias de respiración, les recomiendo que se metan a mi Instagram porque en realidad hablo mucho de respiración ahí con más profundidad, que es body.mind, estoy en @body.mind en Instagram y body.mind.care en Instagram. Ahora se los ponemos en alguna parte para que Sí, lo claro. puedan ver, ¿cierto? Ahora me acuerdas en... Perfecto, para que se metan y puedan acceder a toda esta información porque en realidad el tipo de respiración que tenemos puede empeorar o puede mejorar el dolor crónico en los pacientes. Eso te iba a decir, el estrés puede ser un factor negativo para el dolor o el buen manejo del estrés positivo, lo que decías al principio del programa, que ahí empezó la evidencia científica. Es eso, es muy importante y son estrategias que yo le digo al paciente, es como si tuvieras una píldora en el bolsillo, o sea, cuando tú las aprendes a hacer, cuando tú sabes autorregularte a través de la respiración, es como si te tomaras un medicamento, es exactamente igual de efectivo, no tiene efectos adversos, no te va a generar complicaciones y finalmente es uno empezar también a recurrir a esos recursos internos que tenemos de sanación, porque la medicina está muy dirigida a las intervenciones y a los fármacos que si bien son muy importantes y han salvado millones de vidas, tenemos que empezar también a hacer esa búsqueda y sobre todo esa utilización de los recursos internos que tenemos nosotros para sanar y para mejorar ciertas condiciones clínicas que tenemos de base. Perfecto, vamos a ver esta pregunta y ahorita ponemos otra bien interesante del vértigo que vimos. Doctora, eso es para usted. Yo estoy viendo su programa de Televid, aprovechándome toda la sabiduría que usted tiene tan hermosa, le cuento. Linda. Soy una persona, porque dijimos que es mujer, puede ser un hombre, Pues ¿qué va uno a saber? Tengo 62 años, jubilada, hace muchos años sufro de insomnio, me han tratado con un medicamento, pero ninguna me sirve. Estoy tomando, bueno, se llama quetiapina, pero me da una migraña miedosa, me duerme 2 horas, estoy cansada todo el día, me duelen los pies, se me olvidan las cosas. ¿Qué le podríamos recomendar? Esto del insomnio y el estrés va de la mano. Finaliza diciendo, por ejemplo, anoche no dormí ni un minuto, entonces estoy muy cansada. ¿Qué le podemos decir? Claro, bueno, lo primero es que para uno hacer manejo farmacológico, pues no me atrevo a decirte que las dejes de tomar, porque además veo que puede haber sido un psiquiatra quien te las puso y el manejo por psiquiatría es complementario a lo que yo hago. Entonces, no es tanto que las dejes, pero sí te voy a dar unas estrategias que te pueden servir porque lo que pasa con estos pacientes muchas veces es que cuando llega la noche, la hormona del estrés, que es el cortisol, está súper elevado y ella tiene un comportamiento circadiano. Entonces, mira, el cortisol debe estar muy elevado en la mañana y debe ir descendiendo a lo largo del día hasta llegar la noche. Cuando llegue la noche, el cortisol debe estar en niveles muy bajos. ¿Para qué? Para que permita que se dé el sueño. Y no solamente en las horas de sueño, sino que tengamos un sueño profundo, que sea recuperador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que empieces a comer más temprano en la noche,
porque la comida hace pico de insulina y la insulina activa el cortisol. Entonces miren esa relación tan estrecha entre la comida y la activación del sistema simpático, que es el sistema del estrés. Entonces comer nos activa. Entonces cuando comemos muy tarde en la noche, o sea muy cercano a la hora de dormir, pues activamos el sistema y va a ser difícil para el cuerpo llegar a un estado de relajación, que es lo que necesita las horas de sueño. Entonces eso es un primer tip que te doy. El segundo tip que te doy es que aprendas a meditar. La meditación es una de las estrategias más efectivas en el manejo del estrés. Tenemos una cantidad de evidencia científica muy grande al respecto. En la meditación hay muchísimos estilos de meditación, es como la actividad física. Hay quien le gusta montar en bicicleta, hay otro que le gusta caminar, hay otros que les gusta trotar. Es uno empezar a explorar y ver qué es lo que más me gusta y con cuál yo me siento mejor. ¿Cómo puedes meditar? Entonces mira, en YouTube hay una cantidad de videos muy grandes, pones meditación para dormir y entonces haces un espacio antes de dormir donde tú pongas una meditación, ¿cierto? Y lo que acabamos de hablar de la respiración también te va a servir muchísimo. Si tienes oportunidad de pronto también de meternos en las redes para que veas los videos que tengo y la información sobre cómo respirar, porque esto te puede ayudar mucho, pero en el día sobre todo busca bajar los niveles de estrés diurnos, porque también cuando llegamos muy estresados, pues es que la diferencia es muy difícil, o sea, es muy difícil para el organismo lograr relajarse cuando estás tan estresado. Entonces en el día siempre busca tener actividades, lo que tú decías, hacer actividades que te generen placer. Ahora que tú estás jubilada, como que disfrutar de ese tiempo en actividades que sean placenteras y buscar también ser útil, hacer propósitos, hacer proyectos, meterte a clases, aprender cosas nuevas para que cuando llegue la noche realmente tengas un espacio de descanso. Qué interesante. Buenos días, ¿el estrés puede causar vértigo? Gracias a ti por escribir. Sí, puede causar vértigo y se relaciona mucho, sobre todo, no la causal, pero sí es una de las causas de recurrencias del vértigo. Es decir, el primer episodio de vértigo no tiene que estar necesariamente asociado con estrés, en algunos casos sí, pero la recurrencia del vértigo sí tiene que ver mucho con estrés. Entonces, claro, cuando estoy en un pico de estrés se me dispara el vértigo. Es importante entender que el estrés hace parte de la vida, o sea, no podemos pretender no tener estrés. Hay un profesor mío que decía algo muy cierto y es que el estrés no existe solamente en la paz del cementerio. Ajá. O sea, es un componente de la vida y hay que empezarlo a ver es como algo que tenemos que llevar a su justa medida, porque en la actualidad y lo que vemos es que vivimos con unas cantidades de expectativas que no se veían antes. Total. O sea, las expectativas en la actualidad son muy superiores a lo que había hace 50 años. Queremos tener la vida perfecta. Perfecta. La que se ve en las redes sociales. Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo, entonces tienes que ser profesional y ser exitoso en la profesión que hagas, pero entonces también tienes que llevar plata al trabajo, entonces tienes que llevar plata, perdón, a la casa porque tienes que cumplir con las obligaciones, pero por eso te exigen tiempo para tus hijos y tiempo de calidad, y tienes que tener tiempo para tu esposo, y tienes que tener tiempo para tus amigas, y tienes que ser hija, y tienes que ser hermana, y tienes que estar ahí para la gente que te necesita, y por eso tienes que estar pendiente de la comida, y de la lonchera, y cocinar, y mantenerte bonita, y mantenerte entonces físicamente bien, y hacer ejercicio. O sea, miren la cantidad de demandas que tenemos en la actualidad, no solamente las mujeres, los hombres también. Entonces, vivimos con demasiadas exigencias y en parte una de las estrategias más importantes es uno crecer en autocompasión y en decir, ay, o sea, estamos viviendo una experiencia humana, todos somos seres humanos y estamos intentando hacer las cosas de la mejor manera, bajémosle 2 velocidades a este carro, ¿cierto? Tomémonos un espacio para almorzar con calma, para conversar con quien tenemos al frente, para ver el programa de televisión que me gusta disfrutármelo, para leerme el libro que quiero y hacer lo mejor que puedo, porque finalmente es que todos estamos en esta vida con eso, con esa intención, ¿cierto? Y que no nos dé miedo el ocio, el sano ocio, eso que nos estás diciendo, porque a uno le da miedo. Yo lo he dicho y lo he pensado en vacaciones, yo estoy en vacaciones y termino es que estresada por las actividades de las vacaciones. No. Eso es súper importante y sobre todo es muy marcado en cierta generación. Hay una generación de personas que definitivamente ven el ocio como si fuera un pecado capital. ¿Cierto? Como si fuera una pérdida de tiempo porque uno tiene que ser productivo. Entonces yo les digo, ojo, es que el ocio es muy productivo para tu mente, es muy productivo para recargar baterías, es productivo porque te está generando placer, porque te incrementa los niveles de serotonina, porque te incrementa los niveles de endorfina. O sea, finalmente cuando tú tienes actividades de ocio en la justa medida, quiero aclarar, porque también tiene que decir uno eso, ¿cierto? Porque entonces ya deja de ser ocio y ya se vuelve vicio.
Ajá. Entonces es distinto, pero uno tiene que tener actividades de ocio, o sea, tranquilos, si lo que quieren es verse un programa en Netflix, ¿por qué no? Si es tu programa de domingo, te pones, te sientas, lo disfrutas. Maratón. Una maratón y te lo mereces, ya estás cansado de toda la semana, o lo que quieres es leerte un libro y ya, hoy no me quiero ni bañar hasta las 6 de la tarde, hazlo, si tienes la oportunidad de hacerlo, date también esos chances de descansar, de recargarte, de reconectarte con las cosas banales de la vida. Y con este mensaje nos vamos para nuestro segundo corte. Hoy en Sana que Sana estamos hablando del manejo del estrés y en unos instantes regresamos para seguir aprendiendo juntos sobre este importante tema. Ya volvemos. Vamos a ponchar en pantalla justamente entonces la cuenta de Instagram de Natalia Pardo Restrepo. Les contaba que ella es médica, especialista en medicina mente y cuerpo y con énfasis el manejo del estrés. Ahorita ponemos la cuenta de Instagram porque me decías que hay recomendaciones, videos y asuntos importantes que ahí podemos encontrar para ayudarnos en la vida cotidiana. Y ahí está la página, el Instagram. Y eso es lo que te quiero preguntar en este momento. ¿Qué nos recomiendas en términos prácticos para aprender a vivir con un estrés, lograr que ese estrés sea positivo y que el estrés no nos enferme ni nos bloquee, que el estrés también bloquea, ¿no? Total. Bloquea la mente, blanquea la mente y te hace perder mucho tiempo. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Bueno, estas son recomendaciones generales. Obviamente con cada paciente cuando van a la consulta hacemos una evaluación personal y un plan personal de manejo. No solamente pues de estrategias, digamos, en hábitos de vida, sino también en algunos casos utilizamos algo más que eso, ¿cierto? Según las necesidades, pero que les sirvan a todo el mundo. Vean, lo primero es que se levanten y planeen su día. Casi que en la cama, en el silencio, cuando todavía no han tenido contacto con nadie, que tengan un espacio que se llama tiempo de reflexión, 15 minutos del día que uno se siente en la cama al despertarse, donde tengamos una sensación de gratitud frente a la vida y donde planteemos cosas, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer? ¿A quién quiero llamar? ¿Cómo voy a hacer esto? Como en esa soledad y en ese espacio, porque cuando uno tiene una planeación y cuando uno tiene un orden del día, uno disminuye los imprevistos que puedan pasar. Y los imprevistos son siempre detonantes de estrés. Entonces esa es una primera recomendación que les doy. La segunda, siempre busquen hacer actividad física. No tiene que ser de alta intensidad. Una actividad física, si sea una caminata de 20 minutos, es algo que finalmente estás haciendo, una actividad física que es relevante, que te ayuda a controlar los niveles de estrés. Entonces te vas a hacer actividad física. Si al regresar tienes tiempo, haz una pequeña meditación. En cuanto a la meditación, quiero que recuerden que es dosis dependiente, es decir, entre yo más practico la meditación, más efectos voy a ver a largo plazo. ¿Cuánto en los estudios de investigación dicen que realmente es el tiempo? Porque hay gente que me dice, no, Nati, pero yo llevo años meditando, y le digo, ¿y cuánto tiempo meditas? Y me dicen 5 minutos, no es que no te va a servir, tienes que meditar al menos 20 minutos, pero se construye en el tiempo. O sea, yo no llego al gimnasio el primer día y hago 10 kilómetros, empiezo ¿por cuánto? Por 1 kilómetro, es igual, es un hábito que uno va construyendo. Y mentalmente es difícil porque es una tarea que genera disciplina mental, pero que es importantísima que empecemos a explorar. Entonces esa es una tercera recomendación, la meditación, tenerla en cuenta. La respiración, siempre en el día a día, cada momento que tú digas, o estoy angustiado, o voy a afrontar una conversación compleja, o sé que voy para una reunión de trabajo que es importante, tengo una exposición, me voy a exponer a algo que me da miedo, que me asusta, que me siento angustiada porque tengo un viaje, porque tengo que armar una maleta, lo que sea que se presente, siempre respira. Saca un espacio para respirar porque eso te va a ayudar a autorregularte, es decir, a salir de la respuesta de estrés y volver a entrar en una respuesta basal. Y finalmente, al final del día, siempre hay algo muy importante y es la percepción. Si hay espacio, yo les quiero contar una historia pequeña. Claro. A mí me habló mucho sobre la percepción y es que cuando yo estaba en el último año de carrera, porque la percepción es algo muy especial, cuando yo estaba terminando mi carrera, estaba rotando en uno de los hospitales públicos de la ciudad más grandes y tuve un caso de una paciente que venía de Santa Rosa de Osos. Ella ordeñaba vacas, vivía ordeñando vacas y con eso sostenía a sus 3 hijos y a sus 2 papás que vivían con ella. Los hijos iban a la escuela, los papás estaban muy bien y de un momento a otro ella hizo una falla renal, es decir, sus riñones dejaron de trabajar de un momento a otro. Entonces llegaron los resultados de los análisis y yo tenía que ir al cuarto de esta persona que era siempre sonriente, que era humilde, que era analfabeta, pero que era una mujer con una sabiduría de vida, esas que son envidiables.
Entonces me acerco a ella, veo los exámenes y nos damos cuenta que esa paciente iba para diálisis, o sea, tenía que estar viniendo a Medellín 3 veces a la semana a conectarse a un equipo al menos 4 horas, es decir, no iba a trabajar, se iba a acabar el sustento de esa familia, entonces para mí era una catástrofe lo que estaba pasando, o sea, yo iba con el corazón partido a contarle a ella los resultados del examen. Entonces llego al cuarto y le digo, mira, resulta que esto pasó, este es el plan, y ella me mira y me decía, doctora, yo no le puedo creer, es que ¿qué es esta noticia que usted me está dando? Ay, no, doctora, vea mi Dios que es tan grande conmigo, y yo decía, ay, no me entendió, o sea, yo no le expliqué bien. ¿Y si te entendió? Yo le dije, ¿cierto que usted no me entendió? Y me dijo, claro que sí, doctora. Y yo le dije, mira, tienes que venir a Medellín, tienes que pagar el transporte para venir de Santa Rosa hasta acá, tienes que perder tu trabajo, tus hijos, y me dijo, vea, doctora, este es el mejor regalo de vida que a mí me están dando, es que mientras haya vida todo tiene solución, no se preocupe. Entonces yo ese día aprendí lo que era la percepción y eso se puede modular porque la percepción es como tú decides vivir un evento. Y siempre pregúntense eso, quiero que se lleven esto de esta conferencia pues, o de esta invitación tan especial que nos están haciendo y es que, ¿qué historias están contando? ¿Ustedes qué historias están contando? Es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer frente a cualquier evento, porque no se pueden quedar con la peor versión, hay que construir una versión que nos llene el alma, que realmente sea constructiva para nosotros. Es la decisión de ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y meto la cucharada por un asunto ya pues particular. Cuando hagan esa planeación del día, no se crean ni superhombres ni supermujeres, es decir, no se pongan metas inalcanzables, ¿cierto? Total. Hay que tener en cuenta 1000 factores para cumplir los compromisos, para alcanzar a hacer las cosas, de ese tiempo para hacer las cosas bien hechas y no a las carreras. Nos queda un minuto, nos disculpan los televidentes que no alcanzamos a responder sus inquietudes porque el tiempo se nos fue muy rápido con Natalia. Aunque ya hemos concluido muchas cosas, un minutico para tu conclusión frente al manejo del estrés, sin importar la edad, sin importar el estrato, hay estrés. Lo primero es que quiero que sepan que todos están estresados, o sea, el 90% de la población mundial tienen altos niveles de estrés. Esto no quiere decir que sea normal, es decir, no podemos vivir de pastilla en pastilla pensando que eso está solucionando problemas profundos de la vida. La medicación es muy importante, pero hay estrategias y recursos internos que nos tienen que llevar a uno tener un estilo de vida mucho más saludable. Entonces, si tomas permanentemente porque tienes tensión muscular, porque tengo entonces que el colon se me inflama, que me da gastritis, que me duele la cabeza, que me siento fatigado, ojo, algo está pasando. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Qué programa tan sabroso, muchas gracias. A ti, gracias por la invitación. Esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa. A ustedes gracias por su compañía. Mañana en Sana que Sana hablaremos de redes sociales y bullying, consecuencias emocionales y físicas para estos temas. Mañana hablaremos con psiquiatra, psicólogo y le voy a meter una parte con un abogado, una seccioncita para hablar justamente de la legislación frente al manejo de redes sociales. Nosotros nos despedimos. Feliz resto de día para ustedes. Mañana nos vemos a las 11. Sana que Sana.